tardes a todos los participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante y de interés general para todos los que estamos viviendo una situación tan difícil y además interactuamos con niños y adolescentes. Es por eso que hemos invitado a la licenciada en Psicología Carmen Castillo Ibarra, quien tratará el tema cómo reinsertar a los niños y adolescentes a vivir en sociedad en tiempos de pandemia. Con ustedes la licenciada Carmen Castillo. Puede empezar, licenciada. ¿Me podría dar pase para poder compartir? Ya, enseguida, ya. O ya puedo compartir, creo, no sé. Ya, ponga compartir. Compartir pantalla. Licenciada. Sí, estoy acá. Estamos viendo aquí. Está compartiendo bien. Bueno, ya entonces empiezo yo. Es un gusto, buenas tardes con todos. Es un gusto la invitación. Es un tema, como ya la licenciada ha nombrado, bastante importante en este tiempo que estamos pasando en nuestra sociedad en tiempos de pandemia, cómo poder reinsertar a los niños y adolescentes en este tiempo de pandemia, ¿no? Para ello vamos a tocar temas relacionados a estos para llegar al tema importante que es la reinserción. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es reinserción? Reinserción es integrarse nuevamente a una sociedad después de estar al margen de ella, ¿no? Lo que nos está sucediendo. El confinamiento ha hecho que nosotros estemos en casa y esto ya por bastante tiempo y es incierto quizás por aún más tiempo, ¿no? Entonces, el tema es cómo vamos a hacer esta reinserción. No solamente niños y adolescentes, sino también nosotros, los adultos, ¿no? ¿Qué es adolescencia? Es un periodo crítico en que comienza la pubertad, en la que se producen transformaciones físicas, psíquicas, sociales, al cabo de las cuales debe quedar forjada la personalidad. ¿Qué es la niñez? Se denomina niñez a la fase del desarrollo de la persona que comprende entre el término de la infancia y el inicio de la pubertad, es decir, desde los 3 años hasta los 10 años. Estamos en una situación sanitaria en la que estamos pasando por el COVID-19, múltiples implicancias académicas, también de parte social. Además, esto del confinamiento en casa ha traído con nosotros varios problemas, si así podría decirse, ¿no? El hecho de estar en casa y asistir al colegio para los chicos en forma no presencial, sino virtual, es un medio de adaptación que hasta el momento muchos de los chicos, niños, adolescentes todavía aún no se adaptan a ese medio, ¿no? Porque están en su casa, en un sitio de confort, donde pueden ir un momento al baño, pueden ir de repente a comer algo, o se pueden distraer con cualquier cosa, ¿no? Entonces, todavía es un periodo de adaptación aún todavía. Los ambientes más estresantes y menos contenedores, ¿no? El mismo estrés, el estar todos juntos, los papás estando ya en casa, si bien es cierto, nosotros como papás queremos tener lo mejor para ellos y quisiéramos el tiempo entre comillas, pero el estar realmente en casa es bastante estresante porque cada uno tiene sus diferentes clases de caracteres y personalidades, ¿no? Y va a tener ciertas situaciones de desestabilidad emocional, el estar tanto tiempo en confinamiento, y vamos a tener problemas de contención, ¿no? El hecho de la separación y el duelo de los seres queridos y familias amplias, el hecho de separarnos de los abuelos, de los amigos, de la gente que siempre vivíamos, también nos está costando adaptarnos. El duelo de repente de un ser querido, el que, por ejemplo, muera un abuelito, tu papá, un familiar cercano, también va a hacer que esto influya en el comportamiento de los niños, adolescentes y es más, adultos. El aumento del riesgo de accidentes domésticos y otros daños.
también es importante nombrarlo, porque dentro de los riesgos de accidente doméstico está el hecho que yo hago, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Estoy ocupada en el teletrabajo, pero no estoy pendiente, pues porque ya no puede de repente alguien venir a cuidármelo, de repente yo tenía otra persona que me ayudaba, de repente un sobrino, un primo, pero ahora no lo tengo. Entonces, tengo que hacer el todo, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que esto influya. El aumento de riesgo de ser víctimas de maltrato. Todo esto que anteriormente he mencionado va a producir todo una cantidad de desequilibrio emocional al cual va a generar pues que en algún momento haya algún tipo de maltrato. Hay diferentes tipos de maltratos. No los voy a nombrar porque el tema no es ahorita ese, el tema es cómo es la reinserción en tiempos de pandemia, ¿no? Con los niños y adolescentes. La cuarentena, acá ya voy a tocar algo más amplio lo que es el maltrato psicológico y la negligencia, porque estamos hablando de un tema bastante importante, no solamente el maltrato psicológico, sino el maltrato físico que estamos teniendo también en las familias, ¿no? En familias múltiples que viven de repente en un cuarto y en un sitio muy reducido, en la cual están todos ahí, ¿no? Entonces también tenemos que ver esa parte que es bastante importante. Los accidentes, intoxicaciones y abusos es un tema también bastante importante porque ahora estamos pues con el alcohol, con la lejía, con todos los desinfectantes habidos y por ahí porque los necesitamos, porque estamos pasando esto del COVID-19. Entonces también tenemos que estar con ese cuidado, ¿no? El estrés psicosocial y los trastornos mentales secundarios al confinamiento también tenemos que tomarlo en cuenta. El maltrato psicológico, el trato que yo tengo, la tolerancia, hablaba del caso de los papás y de las familias que son de repente numerosas, que viven en un solo ambiente y que tienen problemas de regulamiento emocional porque no saben manejar todos los factores que anteriormente les he nombrado, el hecho, por ejemplo, de pensar en la parte económica, el hecho de cómo voy a adaptar al niño en el colegio, el hecho de que, por ejemplo, cómo voy a hacer de repente para salir a comprar, si un familiar se murió. Entonces, todo eso tiene un proceso y se puede cometer ciertas negligencias en el trato en que lo brindamos a los niños y adolescentes, y estas negligencias quedan marcadas, ¿no? Y posteriormente esto trae consecuencias psicológicas. Estamos hablando, en ese momento hablo de los padres. Por ejemplo, el padre que tiene que ser cuidador del hijo al 100% en el tiempo. Luego los niños se conectan adecuadamente en forma virtual, el papá tiene que estar vigilando o el familiar más cercano, si es que no hay papás, también vigilando esa parte, ¿no? Virtual, si es que, dónde se están conectando, porque muchas veces no se conectan realmente a la tarea, al profesor, sino se conectan en otras páginas de repente no adecuadas para su edad o para lo que están haciendo en el momento. Las labores del hogar sin apoyo, como bien decía anteriormente, ya no hay ese apoyo de repente de la sobrina, de la tía o de alguien que venía a apoyarnos en la casa. Tenemos que estar con todo, las labores del hogar, si no sabemos organizar también a los hijos, adolescentes o niños que están dentro de la edad que podrían cumplir algunas tareas simples. El teletrabajo también ocupa bastante, demanda tiempo y eso significa de repente descuidar algunas cosas con los niños y los adolescentes. Muchas veces los dejamos con las tablets ahí horas y horas y no sabemos en qué páginas entraron, no sabemos con quiénes se conectaron y todas esas cosas podrían también influir en el comportamiento de los chicos. La preocupación por los ingresos económicos, la preocupación por la salud familiar, la preocupación por el abastecimiento, por el tener sus cosas abastecidas y no salir tan constantemente, ¿no? Eso va a provocar en los padres angustia y van a tener un sobrepesar de una desestabilización emocional. También quise nombrar a los hijos, porque también tenemos que ponernos en el lugar de los hijos.
El no asistir al colegio, eso significa ya no tengo contacto con amigos, ya no planeo cosas, no hay el contacto directo, solamente es virtual. Aún todavía ellos no se adaptan a la parte virtual, muchos se distraen con bastante facilidad y no hay esa conexión, y eso va generando ciertos cambios emocionales. La dificultad, como vuelvo a decir, adaptarse a la forma virtual, la presión académica, porque aún estando de forma virtual, nos hemos visto en el caso de que inclusive con los niños chicos nos cuesta bastante seguir todo el itinerario que los profesores a veces, muchas veces mandan, y no podemos a veces llegar a completar algunas cosas que demandan los profesores en cuanto a dar la presión como si estuvieran en clases normales. El no poder tener amigos, no poder verlos, mejor dicho, ¿no? Es, como les vuelvo a decir, el contacto directo con ellos. Sí, el no participar en actividades deportivas, ya no, por ejemplo, si jugaba básquet, si jugaba de repente tenis o iba a una clase de natación, ya no lo puede hacer, y eso también genera ciertos problemas emocionales. Y luego todo esto podría generar hasta una ansiedad por esta situación de estrés que estamos pasando, ¿no? Esto también podría, esto generaría limitaciones en descargas de tensión de energía y habría un aumento de irritabilidad, hiperactividad, imposibilidad y ansiedad. Si hemos hablado de dos grupos, o sea, de los padres y de los hijos, quiero un poco, he tocado esos temas para poder hacerles de repente informarles que, por ejemplo, los padres angustiados y con ya sus capacidades bajan, ¿no? No están conectados, pues, como deberían ser, ¿no? Y los hijos están más irritables y ansiosos. Y esto genera también que hay ausencia de redes de apoyo y el control social ya es extremo. Todo esto es como si fuera una olla de presión que está a punto de estallar, ¿no? Entonces, esto también tenemos que considerarlo. Padres que no quieren llegar a eso, que no quieren llegar a ser irritables, que no quieren llegar a ser agresivos, que no quieren llegar a ser poco tolerantes, que sienten vergüenza y culpa, no piden ayuda porque tienen vergüenza, muchas veces ya no tienen control ni con el niño ni con ellos mismos, y entonces, pero tienen vergüenza de pedir ayuda. Ellos como papás a veces no nos piden la ayuda necesaria y esto pues se desborda totalmente. La evolución de síntomas en los padres, si tenemos padres con síntomas de depresión, de ansiedad, va a ocasionar más problemas dentro del ámbito familiar. La familia, daños severos en las relaciones entre los padres. También toqué este tema porque dentro de esta regulación emocional, vamos a encontrar que si no tenemos una buena relación con los hijos, vamos a tener una inadecuada relación con los padres, y entonces vamos a generarnos más problemas, no vamos a poder llegar a ellos. Si vamos a querer poner normas, no nos van a obedecer, ellos por su parte van a estar como que aislados y van a tener ciertos síntomas de desregulación emocional. ¿Cómo podemos hacer los padres para prevenir todo esto e insertar a nuestros hijos en una sociedad en tiempos de pandemia? Bueno, lo primero es que demos una información veraz. Veraz quiero decir, no ocultemos las cosas en cuanto a lo de la pandemia, en cuanto a lo del COVID, porque los niños tienen acceso a las computadoras, a las laptops, o sea, tienen cómo informarse. Si nosotros les mentimos, ¿qué vamos su reacción de ellos es, mis papás me mienten, entonces ya tenemos problemas con ellos. Entonces, demos la información adecuada y la necesaria. Tampoco vamos a ponernos de repente a almorzar y vamos a poner la noticia para que todos lo escuchen. No, tenemos que filtrar también la información. Conversar sobre el futuro, que esto ya va a pasar, que esto en algún momento va a cambiar. Si es incierto, es cierto, pero en algún momento las cosas van a cambiar para que ellos se sientan seguros que esto va a cambiar.
escucharlos. Muchas veces algunos adolescentes y niños están encerrados en sus cuartos y no conversan con uno porque creemos que están haciendo sus tareas y que están en la laptop y están tranquilos, pero no, muchos de estos adolescentes y niños están en su cuarto haciendo de repente cosas inadecuadas, como por ejemplo revisando por medio de la laptop informaciones que no son para sus edades, amigos que son influenciantes, grupos de diferentes, hay grupos, por ejemplo, los del Putin, que se cortan y juegan entre ellos. O sea, tenemos, por ejemplo, que para escucharlos hacerles las preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de la pandemia? ¿Qué tal te va hoy día? O sea, no dejarlos en el cuarto encerrados, no permitir que estén tanto tiempo en ese cuarto. En cuanto a las necesidades emocionales, ellos también tienen necesidades emocionales con respecto al amor, al cariño, a la comprensión, al estar pendiente de ellos, no pendientes, me refiero a autoridad, no pendientes a el hecho de que yo dé totalmente órdenes. A eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al tener un poco de comprensión para la edad de cada niño y de cada adolescente. Tenemos que ser un poco flexibles. No es totalmente todos normas y solamente nosotros como papás solo ordenamos, sino que también tenemos que ver que ellos también quieren, que ellos también piden, que necesitan, ¿no? A veces con el trabajo y con todo esto que anteriormente les he nombrado, pasa que nos descuidamos y los dejamos, como les vuelvo a repetir, en el cuarto y nosotros estamos haciendo nuestras cosas y aparentemente todo está bien. Cuando después encontramos ciertas dificultades, ¿no? En los adolescentes y en los niños. Las rutinas. Hablo de rutinas porque tenemos que hacer un horario, una agenda, donde los chicos tengan sus actividades por día para poder activarlos, no para que estén sedentarios, para que estén en la casa echados en la cama, durmiendo hasta las 10, 11, 12 del día, y luego se levantan con pijama y siguen. O sea, tenemos que hacer la rutina de siempre, levantarse temprano, bañarse temprano y hacer una agenda de todas las cosas que a él y serían parte también para apoyar en casa que le gustarían o a ella le gustarían hacer. Hacer juegos, como por ejemplo juegos de mesa. Hay muchísimos juegos también en las redes sociales de integración familiar. Juegos en los cuales pues, podemos implementar un horario para jugar todos, porque ahora tenemos una cosa positiva de este confinamiento, ¿no? Tenemos tiempo para ellos, tiempo que no lo teníamos, tiempo que siempre nos ha faltado para poder sentarnos a conversar un rato con ellos y saber qué es lo que está pasando con ellos. Ahora podemos ser más observadores, podemos tener la capacidad de darnos cuenta qué cambios tienen nuestros hijos ahora, los adolescentes, qué cambios tienen, qué está pasando con los niños. Si antes era muy hablador, ahora ¿por qué está callado? ¿Qué pasa? O sea, yo voy a tener tiempo y con ello voy a poder insertar también juegos. Como les decía, ¿no? Las actividades para establecer una rutina en el hogar sería pues armar una agenda diaria para organizar algunos tiempos, dar tiempos libres también en esta agenda. No es que es todo tarea, límpiame acá, ahora te toca sacar al perrito. No, o sea, también hay cosas de tiempo libre que van a ayudar a que ellos también puedan opinar qué se puede hacer en ese tiempo libre. Acordar necesidades obligatorias de cada uno, qué cosa tiene que hacer cada uno en forma equitativa, no darle todo el trabajo a uno y al otro no, o sea, hacer equitativos en ese aspecto. Promover la interacción social. Por ejemplo, salir de repente con uno, si es que es muy niño, para poder hacer una conexión de repente de 10 minutos, 20 minutos, de repente de lejos, como ahí ven la imagen, ¿no? Con la niña con su perrito, le saluda a su amigo, porque tenemos que
insertarnos. Entonces tenemos que hacerlo de poco a poco, manteniendo los medios de sanidad, los cuidados de sanidad, de bioseguridad, manteniéndolo, pero tenemos que hacer esa conexión. No podemos estar totalmente confinados. O sea, no, tenemos que tratar de poder salir, aunque sea unos 10 o 15 minutos al parque, lo acompaño, hago la conexión con algún amigo, hola, ¿cómo estás? Va a haber bastantes cambios a nivel emocional si nosotros nos permitimos esto de una forma organizada, no libremente. No digo que ya si puedes salir y te vas corriendo, el niño se va solo con su patineta, ¿no? Porque todavía hay niños que no obedecen y que no tienen claro, porque somos nosotros o muchos de las personas que no explican claramente para el nivel de cada niño cómo son los medios de bioseguridad ahora que estamos pasando esto por el COVID-19. Entonces, eso también es un punto importante en el cual hay que enseñar a cada niño y adolescente, de acuerdo a la edad, cómo hacer para su cuidado, que es importante, ¿no? Inclusive a los adolescentes se les puede, por ejemplo, decir que ellos son importantes, la empatía de ayudar a otra persona, cuidándose para que no le pueda contagiar al abuelito, para que no pueda contagiar en la casa. Eso también es un punto bastante importante. Compartir el trabajo con los hijos. Yo estoy barriendo, de repente él está limpiando con el trapo, o de repente alguna actividad que a él le guste dentro de lo que son los quehaceres de la casa. Aquí hay una muestra de cómo podríamos hacer la agenda. La agenda, ay, perdón. Un ratito, se me pasó. Es que tengo esto. Ay. A ver, un ratito, disculpen. Ya, acá. Entonces, aquí como por ejemplo puedo hacer una agenda de lunes a domingo en las cosas que podrían hacer. Por ejemplo, uno, jugar, contribuyendo al desarrollo infantil, además hacer cualquier esfuerzo que venga después de ser mejor recibido, amistades, haremos lo posible para que se puedan, como le decía, el contacto con la amistad, por lo menos unos 10, 15 minutos, el estudiar, va a ser todo un reto mantener pues esto del estudio, como les voy a repetir, es bastante difícil lo de que se adapten todavía a las clases virtuales, ¿no? Hay muchos factores distractores, dado que bueno, la computadora o la tablet tiene acceso al internet y pueden buscar informaciones, juegos, y bueno, pues a veces están en clase y están, o se salen de la clase, se levantan, cortan la cámara, entonces todavía hay bastante que educar con respecto al estudio en forma virtual, ¿no? Por ejemplo, pueden planear ejercicios, de repente montar bicicleta en la mañana con ellos, temprano, o de repente en la noche, ¿no? Antes de que sea el horario pues límite que tenemos, ¿no? del confinamiento. Tareas domésticas, como ya les repetí, de repente momentos de leer, ¿no? Higiene personal, hablar, comida saludable, tiempo libre. Y estos son los juegos que les decía. Estos juegos, por ejemplo, hay un juego en la que me pareció bastante importante ponerlo, porque vean que hay bastantes juegos en los cuales nosotros, los papás, pueden jugar con sus hijos, sin necesidad de tener más que un lápiz y una hoja. ¿No? Por ejemplo, acá hay un juego donde dice, son capaces de adivinar una canción a partir de un dibujo que sirve como pista, ¿no? Y ahí pone el participante, elige una canción conocida, dibuja hasta 3 pistas relativas a la canción sin hablar, y es importante que elija una canción conocida por las demás. Y los participantes además tratan de adivinar la canción, y cuando estos están seguros levantan la mano para responder por turnos. Pueden cantar un fragmento, es un punto, decir el título un punto y decir quién canta un punto. Si después de 3 pistas nadie adivina la canción, quien da la pista puede dibujar 2 más. Y después, y así, o sea, tenemos varios juegos en los cuales son bastante entretenidos, y por eso consideré también ponerles acá los links, en los cuales hay infinidad de juegos en los cuales podemos integrar a la familia, podemos pasar tiempos saludables en cuanto a salud mental. No necesariamente debemos permitir pues que los chicos estén totalmente
enfrascados en la laptop, en el celular, en esos juegos agresivos que hay. Hay juegos didácticos también, donde pueden también jugar los niños. También consideré que acá hay afiches donde se le explica detenidamente qué es consejos para los padres y consejos para los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, consejos que pueden ayudar a los padres, dice, habla sobre cómo se transmite el COVID, explica cuáles son los síntomas, las que debe presentar la atención segura, que conoce las medidas más para proteger. Escucha sus opiniones, le están dando con esto es un consejo para los papás, que escuchen las opiniones, las ideas y las emociones acerca de la pandemia, porque a veces que nosotros, los papis creen que ya la información está dada y es suficiente. A veces los chicos tienen vergüenza de decirnos que tienen miedo que mamá salga de repente, si es que mamá está yendo a presencial, salga a trabajar. Entonces no dicen nada, pero ellos están con mucho miedo. De repente ya no se orinaban en la cama, pero se vuelven a orinar, encima yo los grito. Entonces tenemos que ser flexibles, entender que esto llegó como algo inesperado y que, bueno, ahora tenemos que sentarnos con todas las herramientas que tenemos, pero una de las más importantes son los padres. Los padres. No, los padres tienen que estar capacitados, escuchar, ser flexibles, manejar sus emociones, y si no pueden manejar sus emociones, no pueden controlar su ansiedad, no pueden controlar su estrés, tienen que recurrir a un especialista de la salud mental. Ahora hay muchos, atención gratuita, no es necesario buscar si no tengo el dinero suficiente. Hay atención gratuita por medio de llamadas virtuales o llamadas normales, ¿no? O sea, tenemos cómo poder ayudarlos. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. El respeto de su espacio, el respeto de su tiempo. Cuando yo digo respeto de su espacio, no digo de que yo lo deje cerrado la puerta, ya que esté 2, 3, 4 horas, no. El respeto del espacio, si bien es cierto está en su cuarto, pero no permitamos que esté cerrada totalmente la puerta del cuarto, porque si no, no podemos estar pendientes de las cosas que están haciendo. Y están enfrascándose en cosas inadecuadas. Ustedes saben que en las redes hay un montón de cosas que los pueden llevar a otros lados, ¿no? Como grupos de gente que los engaña, los meten a juegos, y por medio de esos juegos van jalando amistades, gentes adultas a niños. Entonces también tenemos que cuidar eso, ¿no? Después hay otro afiche donde también se le da consejos al adolescente, y entre esos consejos que se le da al adolescente dice, puede que a veces sientas que se sobrepasa la situación y tengas un momento de frustración, de desánimo, de ansiedad, y te puede ayudar a hablar con tu familia, sobre todo si sientes que lo que estás esperando o necesitas de ellos. A veces los adolescentes nos necesitan ser escuchados, y bueno, a veces la familia no lo toma en cuenta. Nos hemos muchas veces acostumbrado a hacer una rutina con el trabajo. Estoy trabajando todo el día, si es que estoy haciendo presencial, llego, me baño, pienso en lo que tiene que hacer de las tareas, ya trae tus tareas, veo, pero no pregunto cómo estás, cómo la has pasado, comiste, estás bien. O sea, la parte emocional, cómo se siente el adolescente, ¿no? Entonces, por eso ahí en el consejo que da al adolescente es que el adolescente también sienta se pueda permitir hablar con su familia y conversar con ellos, ¿no? Después también se da la opción de la llamada por teléfono a un familiar, a un vecino, para que él sienta que puede tener conexión social también, ¿no? Ya pues el cuidado de su salud, porque lo que pasa es que cuando están en confinamiento en la casa y estás en la casa dando vueltas, está la refrigeradora, saca una cosa, saca otra cosa, y al final no almuerza, al final no come,
Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que saludablemente esté inadecuado esta alimentación y pueda después tener posteriores problemas. Sabemos el hecho de que tenga problemas de salud psicológicos, bajan también los niveles de ansiedad, bajan los niveles, mejor dicho, de defensa y hacen que esto provoque pues también cualquier tipo de contagio, no solamente del COVID-19, ¿no? Y después, perdón, un ratito. Una estrategia que les puede ayudar es enfocar la situación como cuando viajan a otro país y deben adaptarse a normas distintas, aunque les cueste. Esto es algo que nosotros podemos utilizar con los adolescentes, explicarles de ese modo. Los adolescentes quieren salir, quieren irse, porque pues se preguntan y dicen, ¿no? No, nosotros no nos contagiamos como los adultos, a nosotros no, ellos escuchan la noticia de lo que dicen, ¿no? Aunque hay algunos ya pacientes adolescentes que tienen COVID, ¿no? Pero no en la dimensión como lo tienen los adultos y la gente mayor, ¿no? Adulta. Entonces ellos se preguntan eso. Entonces nosotros tenemos de repente a buscar estrategias y enfocarnos en eso. Decirle, así como tú te vas a viaje a otro país y tienen normas y reglas en ese país y tienes que respetarlas porque si no, no te quedas. Te van a votar, ¿no? No te van a dejar quedar igualito. Acá ahora hay normas que cumplir para poder tener una salud y una salud también emocional adecuada. Si no hemos hecho caso a nuestros hijos antes, será difícil que ahora cumplan lo que pedimos. Si hemos inculcado hábitos, no habrá problema para que se pongan una mascarilla, pero si no, pues tendremos problemas, ¿no? Porque no nos van a obedecer, no le hemos inculcado hábitos y por lo tanto va a ser bastante difícil, ¿no? Hay que ser exigentes, pero también ser flexibles. Eso es lo que anteriormente les decía. Tenemos que aprender a ser un poco flexibles. Sí, está la pandemia, sí hay normas de bioseguridad que tenemos que cumplir. Todos, no solamente los niños, los adolescentes, todos. Pero también tenemos que ser un poco flexibles y poder ser un poco empáticos, ponernos en la situación de ellos como adolescentes, como niños, que también tenemos que permitir algunas cosas a las cuales de repente nos parece que no debería ser, como por ejemplo el hecho de repente salir un ratito ahí al parque con uno, no solo, con uno, para poder ver, ¿no? Qué toca, qué agarra, dónde se va, para poder que también ellos también se liberen, no estar totalmente encerrados. Ahora con eso no digo de que puedan salir con la libertad, no es así, pero sí darle un espacio, un tiempo, darle un espacio y darse un espacio como papás. Cuanto más castigamos, más hacemos perfeccionar nuestros hijos en que nos oculten cosas. A lo mejor no me gusta lo que a mi hijo le gusta, pero tal vez mejor que me lo cuente. Y para eso ocurre que debo dedicar tiempo a estar con ellos. Si yo presiono, tengo menos información. No me va a contar, no me va a decir, me va a ocultar. Entonces, ahí viene también el hecho de tener un poco de paciencia y de ser bastante flexibles. Gracias. Algo que no les haya quedado claro, que me quieran preguntar, no sé. Muy bien, licenciada. Pasamos a revisar las preguntas del chat. A ver, mientras llegan, nos ha llegado por el interno una pregunta. ¿Qué recomendaciones daría en caso de que los niños mayores de 6 años o adolescentes tengan que quedarse solos en casa? Yo considero de que los chicos que tienen que quedarse solos, en realidad, tendríamos que ver la forma de organizarnos dentro de casa, de buscar un reemplazo en que se quede alguien en casa. Es bastante difícil manejar a los niños en casa solos, porque hay muchas cosas dentro de casa
con bastante libertad que tienen ellos. Por ejemplo, las computadoras, las laptops, es más, las cosas que pueden de repente ocasionar, como se decía, pues los accidentes, ¿no? Van a de repente a coger cosas en la cocina, de repente van a coger soluciones. Entonces, esas cosas nosotros no vamos a poderlos manejarlos realmente, aunque no podamos dejarlos solos, o sea, es bastante difícil que lo manejen solos, coordinar de repente con un tío, coordinar con de repente con alguien de confianza, en la cual yo sepa que está con un buen cuidado de bioseguridad y que pueda tener todos sus cuidados de bioseguridad y de repente me reemplace por ese tiempo. No considero de que podría quedarse solo, ¿no? El riesgo es bastante alto en realidad de que el niño de esas edades se quede solo. Aún así también el adolescente. Bien, licenciada. Tenemos otra pregunta emitida por el chat. ¿Qué recomendaciones daría a los adolescentes que salen a las fiestas COVID con engaños o a escondidas? Eh, Lo que pasa es que justamente les hablaba y toqué los temas anteriores que de repente parecía extraño tocar todos esos temas porque el tema era netamente inserción, ¿no? Exactamente es que si yo tengo que aprender a llegar con el adolescente, tengo que aprender, los papás tienen que aprender a conversar con ellos, a dialogar con ellos. Yo no puedo, por ejemplo, netamente castigarlo y a la fuerza te quedas en casa y te quedas en casa. No, o sea, las cosas no funcionan así con los adolescentes. Converso, como anteriormente les dije, lo importante que son ellos como parte del equipo, de la familia, lo importante que son ellos apoyándome, quedándose en casa, ser empático para cuidar a mamá y a papá para no contagiarlos, porque ellos pueden ser los portadores dentro de la casa y contagiar a todos y generar todo ese problema yendo a esas fiestas, ¿no? Entonces, yendo por ese lado, conversando por ese lado con ellos, dialogando con ellos. Por eso es que les decía, no hay una agenda donde tengamos que organizar todo hasta el día que vamos, como le digo, a leer, a conversar, a escucharlos dentro de nuestra agenda y la agenda del adolescente. Porque el adolescente tiene sus necesidades. Le vuelvo a decir de que el adolescente se cree, pues, el sábelo todo, porque está en esa época, está en eso, en ese momento en la que quiere, el mundo es suyo. Entonces, esto que vino de la pandemia, ahora yo tengo el confinamiento, no sales. No, no es así tampoco. O sea, ¿puedo yo permitirle de repente una hora o algo que esté cerca de la casa donde yo pueda manejar? Pero si yo hago el confinamiento total, no sales y no sales, en realidad el adolescente te va a mentir, el adolescente se va a ir, te va a engañar, me voy a la esquina a comprar, no sé, o lo que sea, y se va, se desaparece, ¿no? Entonces, por eso, con el adolescente hay que empoderarlo a él dentro de la familia como un papel importante de nuestro equipo para poder salir adelante y hacer la inserción, ¿no? Muy bien, licenciada, muy buen tema. La verdad, ya no hay más preguntas por el chat, por lo que pasamos a agradecerle. Gracias por haber transmitido sus conocimientos y su experiencia. Y le Eh, invitamos para que diga sus palabras finales. Sí, agradecer y sobre todo es un tema bastante amplio, ¿no? Esto podríamos hablar horas y horas de muchos temas que están relacionados a este. He tratado de poder juntar lo más básico, pero hay muchos temas que conversar. Eh, Puntos como, por ejemplo, qué se hace con los niños discapacitados, ¿no? Cómo yo, por ejemplo, adapto a los niños incapacitados, cómo yo, por ejemplo, me pongo en el lugar del papá que tiene un niño autista, que tiene un niño con síndrome de Down, cómo le pone la mascarilla, cómo le hace cumplir la parte de bioseguridad, ¿no? Eso también es un punto bastante importante que tiene que ser tocado, me imagino, en otra ponencia, ¿no? Porque es importante ponernos también en ese caso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de las niñas o niños que se cortan porque se cortan porque suplen el dolor por el sentimiento que tienen de falta de afecto, falta de cariño, falta de comprensión y falta de tiempo. Y ese es un tema también que lo tenemos, pero
en alto nivel de casos, ¿no? Que vemos también en el hospital, bastantes casos sobre este tema, y ahora en confinamiento es peor. También los pacientes que ya tienen un diagnóstico, como por ejemplo que ya tienen una esquizofrenia, que ya tienen depresión, que ya tienen bastante tiempo llevando de repente terapia y a la vez el equipo multidisciplinario trabajando con ellos. ¿Qué pasa con ellos en este confinamiento? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los papás en este tema, ¿no? Porque es también otro tema bastante relevante. Bueno, agradecerles la invitación y espero haya podido yo sopesar todas sus preguntas y la participación me parece bastante importante. Creo yo que es un aporte el poder brindarles algunas informaciones que yo sé que de repente aquí dentro de esta ponencia hay muchos colegas que deben manejarlo muy bien y que por otro lado, los papás que de repente nos están escuchando, de repente estamos apoyándolos bastante porque son papás que a veces creen que están solos, pero les informo que no están solos, estamos nosotros y todo el equipo multidisciplinario que queremos ayudar de alguna forma para poder salir de esto y vamos a poder salir. Gracias. Bien, licenciada, muy interesante la labor del psicólogo en estos tiempos innecesaria, por lo que la comprometemos para continuar participando con nosotros a lo largo de las otras PLIS, que es Información y Educación a la Comunidad. Queda usted ya de antemano invitada. Gracias, licenciada. También agradecemos a todos los participantes y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de nuestra página web y nuestro canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.